Continuando con nuestra serie de ejemplos resueltos sobre el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución, vamos en este video a encontrar el volumen que se genera al hacer rotar con respecto al eje X este triángulo que estamos marcando aquí. Miren, con respecto a este eje. El triángulo tiene vértices 1, 2, 2, 3 y 3, 1. No nos están dando las ecuaciones que encierran al triángulo, o sea que las vamos a necesitar que encontrar. Recuerden que cada que estamos resolviendo problemas de sólidos de revolución nos dan la función. Aquí no nos la dieron, simplemente nos dieron los puntos, pero yo con los puntos puedo encontrar esas ecuaciones. Dicho eso, recordemos que para poder resolver un problema de esta naturaleza, lo primero que tenemos que escoger es si el diferencial va a rotar, el diferencial de volumen va a rotar con respecto al eje de giro de forma paralela o de forma perpendicular. En este caso vamos a escoger que sea de forma perpendicular. Miren, esto que tenemos aquí es perpendicular al eje de giro. El problema que nos vamos a encontrar en este ejercicio en particular es el siguiente, y es que pensemos que hubiésemos hecho el dibujo acá, también esto es perpendicular aquí al eje de giro. Este diferencial que tenemos aquí toca primero a la recta que va de 1, 2 a 2, 3 en la parte superior, mientras que este diferencial toca la recta que va de 2, 3 a 3, 1. Y el diferencial siempre tiene que tocar tanto arriba como abajo a las mismas curvas, en este caso rectas. Entonces, si eso no sucede, lo que vamos a tener que hacer es partir el problema en dos. Miren, así. Porque desde este punto hasta este punto el diferencial siempre va a ir tocando arriba de esta y abajo de esta. Y en este caso siempre va a ir tocando arriba de esta y abajo de esta. O sea que vamos a encontrar el volumen que se genera al rotar esta porción. Voy a mejorarlo aquí para que lo veamos. Al rotar esta porción y luego el volumen que se genera al rotar esta porción, y sumo ambos volúmenes. Algo similar a lo que sucedía cuando encontrábamos el área entre dos curvas, que cuando había ese cambio de funciones teníamos que particionar el problema. Bueno, aquí nos pasó exactamente lo mismo. Lo primero entonces, antes de comenzar a pensar en volúmenes, es encontrar esas ecuaciones que no las tenemos. Vamos a denotar a esta recta como L1, a esta como L2 y a esta como L3. Para encontrar la ecuación de una recta conocidos dos puntos, utilizamos esta fórmula. Y menos Y1 es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 que multiplica a X menos X1. Para L1, que es el primer problema que queremos solucionar, tenemos entonces X1, Y1, X2 y Y2. No importa el orden que escojamos, el resultado es el mismo. Vamos a tener Y menos Y1, o sea, menos 2, es igual a Y2, que es 3, menos Y1, que es 2, sobre X2 menos X1, o sea, 2 menos 1. Esto multiplica a X menos X1, que es 1. Aquí tenemos entonces Y menos 2 es igual a 3 menos 2, 1, y 2 menos 1, 1. Entonces nos quedó 1 por X menos 1, X menos 1. Despejamos la Y, vamos a tener X menos 1 más 2. Este menos 2 pasa a sumar, de donde esto es X menos 1 más 2 nos va a dar 1 positivo, X más 1. Vamos a escribirlo por aquí. Recta 1 tiene ecuación Y igual a X más 1. Vamos ahora con la recta número 2, por lo que denominamos L2. Entonces vamos a cambiar los puntos, pongamos aquí que estos sean X1 y Y1. X1, bueno, utilicemos el mismo color que hemos venido utilizando para que no nos perdamos. X1, Y1. Y vamos a tener entonces Y menos Y1, o sea, menos 1 va a ser igual a Y2 menos Y1, a 3 menos 1 sobre X2 menos X1 que multiplica a X menos X1 que dijimos que era 3. Y tenemos Y menos 1 igual a 3 menos 2, eso nos da 2 positivo, 2 menos 3 nos da 1 negativo. 2 dividido menos 1, menos 2 que multiplica a X menos 3. Vamos a operar esto, menos 2 por X, menos 2X, menos por menos da más, 2 por 3, 6. Aquí dejamos la Y sola y este menos 1 que está restando, pasémoslo a sumar. Entonces tenemos que L2, de una vez aquí el resultado es Y igual a menos 2X y 6 y 1, 7. Vamos ahora entonces a encontrar la ecuación para L3. Ven que este problema se hace bastante extenso nada más por esto. Entonces para L3, este punto de aquí no lo necesitamos y vamos a escribir entonces aquí X2 y aquí a Y2. Tenemos entonces aquí Y menos Y1
y menos 1 va a ser igual a y2, que es 2, menos y1, que es 1, sobre x2, que es 1, menos x1, que es 3, que multiplica a x menos x1, que en este caso dijimos que era 3. Entonces tengo y menos 1 igual a 2 menos 1, 1, y 1 menos 3 menos 2. 1 entre menos 2, eso es menos 1 medio de x menos 3. Vamos a resolver esto. Menos 1 medio por x, menos 1 medio de x, menos por menos da más 3 medios. Y tenemos entonces y igual, y aquí este menos 1 que está restando pasa a sumar. Tenemos entonces que la recta 3 tiene ecuación y igual a menos 1 medio de x, y aquí tenemos 3 medios más 1, 1 en términos de medios, 2 medios y 3 medios, ahí está, 5 medios. Tenemos entonces ya las ecuaciones de las rectas. Con las ecuaciones de las rectas entonces ya sí podemos comenzar a pensar en el problema original, que era encontrar el volumen. Dibujemos entonces nuevamente el diferencial original. Lo vamos a denominar diferencial de volumen 1, que es el que va, miren, comprendido entre estas rectas L1 y L3. Recordemos el orden: L1, L2 y L3. Bueno, entonces, si hacemos girar esto, se va a formar algo similar a esto que tenemos aquí, una arandela. De hecho, cada que hacemos rotar un diferencial de forma perpendicular a un eje de giro, se va a formar una figura como esta. ¿Y cuál es el diferencial de volumen de una arandela? Diferencial de volumen de la arandela, vamos a llamarlo diferencial de volumen 1, es el área como tal de la arandela por el espesor de la arandela. Aquí escogemos que el espesor fuera de x, miren, este es un de x y aquí por eso entonces está marcado, y el área va a ser el área de la circunferencia grande si no tuviese este hueco menos el área del hueco, o sea que vamos a tener pi r1 al cuadrado menos pi r2, bueno, ese r2 vamos a mejorarlo al cuadrado, y esto multiplicado por el espesor que es de x. De aquí, simplemente por orden, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar ese pi como factor común. Entonces nos queda pi que multiplica a r1 cuadrado menos r2 cuadrado de x. Vamos entonces a resolver el problema integrando este diferencial. Ya sabemos eso, lo vimos en ejemplos pasados. Pero antes de integrar, de una vez convirtamos el diferencial todo en términos de x. Miren que aquí tenemos r1 y r2. Y la integral nos va a quedar con respecto a x. ¿Cómo hacemos para convertir eso en términos de x? Veamos por un momento quién es R1 y quién es R2. Miren, R1 va a ser este radio grande y R2 va a ser este radio pequeño, que es lo que estamos representando aquí en la arandela. Entonces, ese radio grande va a ser la distancia y que hay desde acá hasta acá, y esa distancia y yo la tengo, ¿eso es quién? L1, y yo ya tengo a y en términos de x, es x más 1. O sea que el diferencial de volumen 1, vamos a ponerlo acá, va a ser igual a pi que multiplica a r1, o sea a x más 1 al cuadrado menos r2, y r2 es la distancia y que va a este punto, y esa distancia y para nosotros la determinamos como L3, vean aquí, y es esto, es un medio negativo, entonces pongamos el positivo adelante, o sea 5 medios menos un medio negativo de x al cuadrado, y esto por dx. Ahora sí, encontrar el volumen va a ser la integral, ya vamos a ver de dónde hasta dónde, de esta expresión, pi que multiplica a x más 1 al cuadrado menos 5 medios menos un medio de x al cuadrado, esto por dx. ¿De dónde hasta dónde va la integral? Para nuestro primer caso, y vamos a remarcarlo nuevamente para que no se nos olvide, miren que nosotros estamos calculando este volumen o esta porción de volumen que va solo hasta aquí. Miren que la x va a ir desde este punto hasta este punto que tenemos aquí, o sea desde 1 hasta 2, y aquí lo teníamos de 1 a 2, entonces la integral de 1 a 2. Ya lo único que tenemos que hacer entonces es resolver esta integral. Vamos a limpiar un poco el tablero para que nos dediquemos solo a esto. Ya podemos entonces decir que el volumen 1 va a ser pi, lo sacamos por fuera de la integral, que va la integral obviamente de 1 a 2, de x más 1 al cuadrado. Vamos a resolver este binomio al cuadrado, entonces el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, o sea 2 por x por 1, más el segundo al cuadrado, que es 1 al cuadrado 1, esto menos el segundo binomio. Miren, aquí tenemos una diferencia, el primero al cuadrado 25 cuartos, cuando elevamos al cuadrado una fracción, elevamos al cuadrado el numerador y el denominador. Luego tenemos el doble producto de este por este, o sea 5 por 1,
5 y 2 por 2, 4, 5 cuartos. Por 2, 10 cuartos. Pero 10 cuartos lo podemos simplificar como 5 medios. O sea que vamos a tener 5 medios negativos, porque aquí tenemos el signo menos, 5 medios de x. Y luego vamos a tener un medio al cuadrado, entonces 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado 4 y x al cuadrado x2 y esto de x. Vamos entonces a simplificar, vamos a juntar los x2 con los x2, los x con los x y los números con los números. Entonces vamos a poder escribir aquí que el volumen 1 va a ser pi que multiplica a la integral de 1 hasta 2 x2, miren, tengo un x2 y aquí tengo menos por más menos un cuarto. Entonces 1 menos un cuarto, como 1 en términos de cuartos es 4 cuartos, menos un cuarto, vamos a tener 3 cuartos de x a la 2. Luego tenemos 2x menos 5 medios de x, pero con este menos más 5 medios, o sea 2 que en términos de medios es 4 medios, le vamos a sumar 5 medios, nos va a dar 9 medios. Me está adelantando un poquito. Y luego tenemos 1 menos por más menos 25 cuartos. Entonces, si el 1 en términos de cuartos es 4 cuartos y le quitamos 25 nos va a quedar menos 21 cuartos. Y esto de x. E integrar esto en realidad ya se hace bastante simple. Esto es pi que multiplica a 3 cuartos. ¿Cómo integramos x a la 2? Simplemente le sumamos 1 al exponente, x a la 3 y dividimos por 3. Vamos a mejorar ese 3. Aquí vamos a tener más 9 medios, esto es x a la 2, le sumamos 1 y dividimos obviamente por el mismo resultado, menos 21, la integral de una constante es la constante por la variable, y esto lo vamos a evaluar entre 1 y 2. Y yo creo que a ustedes ya les queda bastante fácil encontrar este resultado. Bien, aquí sí les recomiendo que simplifiquen esto, sustituyan a la x por 2 primero, encuentren ese valor, multiplíquenlo por pi, luego sustituyan al 1 por la x, aquí multipliquen por pi, calculen esa diferencia para que encuentren finalmente que el volumen 1 es 13 cuartos de pi. Vamos a escribirlo por aquí, volumen 1, para que lo vamos a utilizar ahora, va a ser 13 cuartos de pi. Tengamos, digamos, ese pequeño pastel. Bueno, entonces ya tenemos el volumen 1, vamos a preocuparnos por el volumen 2. Para encontrar el volumen 2, la figura que se genera al hacer rotar el diferencial va a ser exactamente la misma. Quitemos todo esto que sobra. Vamos a dibujar nuevamente nuestro diferencial para que nos quede claro. Vamos entonces a partir de esto para que sepamos que es esta zona la que nos preocupa. Y si hacemos girar esto, se va a formar una arandela igual a la de ahora. ¿Por qué? Porque nuevamente esto es perpendicular al eje de giro. Y el diferencial de volumen 2 entonces lo vamos a poder escribir aquí. Diferencial de volumen 2 va a ser pi, de una vez ese factor común, o sea, la fórmula es exactamente la misma, R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado de x, que cambian, quién es R1 y quién es R2. Entonces, en el diferencial de volumen 2, para este caso, vamos aquí a dibujar, este va a ser nuestro radio mayor y este va a ser nuestro radio menor. Entonces aquí el radio mayor o R1 es la distancia en y que va de este punto a este punto, y yo sé que esto tiene como ecuación L2, que hemos dicho que este era L1, L2 y L3, y L2 miren la ecuación acá. O sea, acá vamos a tener pi que multiplica, pongamos siempre el positivo delante por costumbre, 7 menos 2x al cuadrado menos el radio 2. El radio 2 va a ser este pequeño aquí, este que tenemos en verde, y este que tenemos en verde es precisamente L3. O sea que vamos a tener aquí 5 medios, otra vez el positivo delante, menos un medio de x todo al cuadrado y todo esto por dx. O sea que para encontrar el volumen 2, ¿qué tenemos que hacer? Tal como lo hicimos ahorita, volumen 2 va a ser la integral de pi que multiplica a esta expresión 7 menos 2x todo al cuadrado menos 5 medios menos un medio de x todo al cuadrado de x. La integral ahora, ¿de dónde hasta dónde va? Miren, va a ir de este punto a este punto, y aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3, miren, aquí lo teníamos igual. O sea que vamos a tener la integral que va de 2 a 3. Vamos a limpiar el tablero para que nos dediquemos solo a resolver la integral. La integral nos queda entonces, vamos a escribir aquí b2, pi que sale por fuera, es una constante integral desde 2 hasta 3. Vamos a elevar entonces este binomio al cuadrado. Entonces tenemos 7 al cuadrado es 49, tenemos
dos veces el doble producto, pero negativo, porque aquí tenemos un menos. 2 por 7, 14 por 2, 28. Eso nos da x, y vamos a tener 2x al cuadrado, pues va a ser 4x2. Y esto menos este binomio al cuadrado, vamos a tener el primero al cuadrado, que es 25 cuartos. Luego vamos a tener el doble producto negativo, inclusive ya lo habíamos hecho ahorita. Esto era 5 medios por 1 medio por 2, decíamos que era 5 medios. Más, de una vez 5 medios por 1 medio por 2, para que no se perdiera una hora, este 2 y este 2 se cancela, y por eso nos da nuevamente 5 medios de x, y digo nuevamente porque está ese primer término así, más 1 medio al cuadrado es 1/4 de x2, y esto de x. Ya lo único que tenemos que hacer entonces es simplificar. Vamos a juntar primero que todo las x2, este con este. Tenemos entonces que el volumen 2 va a ser pi que multiplica la integral de 2 hasta 3 de 4x2, y aquí tenemos menos 1/4 de x2. 4 en términos de cuartos es 16 cuartos, menos 1/4, vamos a tener 15 cuartos de x2. Luego tenemos las x, tenemos menos 28, y aquí tenemos menos por menos da más 5 medios. Miren que menos 28 en términos de medios es simplemente 56 medios, o sea, a menos 56 le vamos a sumar 5, nos van a quedar 51 negativos, menos 51 medios de x. Y luego tenemos los números, tenemos 49 y menos 25 cuartos. Miren que 49 en términos de cuartos es un poquito más complicado. 4 por 49 es 160 y 36, 196 menos 25, eso nos va a dar 171. Vamos a tener entonces más 171 cuartos. Esto obviamente lo estamos integrando, no necesitamos el paréntesis con respecto a x. Ahora sí vamos a encontrar la integral. Volumen 2 va a ser pi que multiplica a 15 cuartos que multiplican a x3 sobre 3. Recuerden que siempre le sumamos 1 al exponente. Aquí tenemos menos 51 sobre 2 y dividimos por ese resultado, y x2 sobre 2, y aquí vamos a tener constante, o sea 171 cuartos por x, esto evaluado entre 2 y 3. Entonces nuevamente, como lo hicimos ahorita, simplemente para que ahorremos algo de tiempo y no hagamos tan extenso el video, vamos a sustituir a la x por 3, luego a la x por 2, y calculamos entonces la diferencia entre ese par de sustituciones para obtener que el volumen 2 es en este caso 11 cuartos de pi. 11 cuartos de pi. Y el volumen total va a ser finalmente la suma entre este volumen y este volumen, o sea 13 cuartos de pi más 11, vamos a escribir ese 11 mejor, de pi, que es igual entonces a 25 cuartos de pi. Obviamente esto dar en unidades cúbicas, nunca dimos valores de unidades, ni centímetros, ni pulgadas, ni nada de eso.